Están poniendo atención. José Rodríguez, ¿quién es? José. Bueno, estás en área COVID, pues está bien, puedes escuchar, José, nada más. Los demás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, estamos 13. Falta Jonathan, falta Sánchez, falta Blanco, aquí estás. Ayer no estuviste, Blanco. No, qué pena, me quedé dormido. Salgo de noche del área. ¿Te tocó qué? Salgo de noche, o sea, trabajo de noche en el área y martes, jueves y sábado y pues no, la verdad no me pude levantar. Que no estuviste entonces. No. Muy bien, entonces comenzamos, Remy. Ok. Bueno, buenas tardes. Vamos a abordar, como ya mencionó el doctor, el tema de leucemia linfocítica crónica el día de hoy, el cual pues es una de las variantes de las leucemias crónicas, ¿no? Bueno, empezando con la definición, la leucemia linfocítica crónica se va a definir como la acumulación progresiva de linfocitos B monoclonales, pero fenotípicamente maduros, lo que lo diferencia de las leucemias agudas que nos expuso el compañero Arturo. Aquí hay afección de la sangre periférica, la médula ósea y ganglios linfáticos, ¿sí? Entonces, es decir, hay afección extramedular y medular. También comprende al linfoma linfocítico pequeño, el cual es una manifestación clínica diferente de la misma enfermedad. Es decir, aquí los linfocitos están acumulados en ganglios linfáticos y el vaso. Aquí no hay evidencia de citopenias, lo que nos habla de que no hay afección medular. Es decir, el linfoma linfocítico pequeño es la expresión extramedular, sin afección de la médula, de la leucemia linfocítica crónica, ¿no? Y también tenemos el término de linfocitosis monoclonal de células B, la cual es una condición precursora de todos los casos de la leucemia linfocítica crónica y del linfoma linfocítico pequeño. Esta es una enfermedad con carga de células B monoclonales, sin evidencia de linfadenopatía, citopenias o afección de la médula ósea. Es decir, no hay evidencia de afección extramedular ni medular como tal. Aunque esta se ha visto que es una condición precursora de todos los casos de las dos afecciones previamente mencionadas, no todos los pacientes que tengan una linfocitosis monoclonal de células B van a desarrollar estas afecciones. Bien, en cuanto a la epidemiología, esta es la leucemia más común en el adulto. Tiene una incidencia de 4 a 6 casos por cada 100.000 habitantes. Es principalmente una leucemia que afecta a la población caucásica y a los hombres, teniendo cierta predisposición en ellos, siendo la incidencia en relación hombres-mujeres de 1.5 a 2 hombres por cada mujer afectada. Es una enfermedad del adulto mayor principalmente, siendo los 72 años de edad la edad media en el diagnóstico. Sin embargo, no es de extrañar que de repente existan casos en la cuarta década de la vida. A diferencia de las demás leucemias, en esta leucemia no existen factores de riesgo laborales o ambientales claramente discernibles, ¿no? No se le ha encontrado como tal una asociación directa con las radiaciones ionizantes o con algunas infecciones virales, todavía no está claro, así como tampoco a factores ambientales o laborales. El linfoma linfocítico pequeño representa el 10% del total de todos los casos de la leucemia linfocítica crónica, y este linfoma representa menos del 5% de todos los casos de linfoma no Hodgkin. La presencia de la mutación o de lesión en el brazo corto del cromosoma 17 o la mutación del P53 va a ser relevante en el tratamiento, ya que aquellos casos o pacientes afectados con estas enfermedades que tengan la presencia de esta lesión o de esta mutación van a tener una respuesta pobre al tratamiento.
Bien, en cuanto al cuadro clínico, hablando principalmente de los síntomas, cabe destacar que la mayoría de los pacientes al momento del diagnóstico van a ser asintomáticos. La adenomegalia va a ser uno de los principales síntomas cuando existen que va a referir el paciente. Esta se va a caracterizar porque va a ser indolora, el área cervical va a ser la más común, va a tener característicamente un aumento en el tamaño y una disminución del mismo sin lograr desaparecer, y este aumento y disminución va a ser de forma espontánea. Solamente el 10% de los pacientes con esta afección van a sufrir los denominados síntomas B, los cuales corresponden a fiebre, diaforesis nocturna, fatiga extrema, que se considera entre el ECOG mayor de 2, y pérdida de peso. Es importante mencionar que para poder hablar de que se trata de síntomas B, hay que descartar otras causas que estén provocando estos síntomas, ¿no? Principalmente descartar alguna infección. Bien, ahora hablando de la específicamente megalia, en este tipo de pacientes, ¿qué pueden comparar con las leucemias agudas? ¿Alguien se acuerda el porcentaje de los pacientes que presentaban esplenomegalia en LLA y en LMA? No recuerdo el porcentaje, pero no era tan común. Ok. En la LMA, por ejemplo. En la LMA. En la LMA tengo un 10% de los pacientes. Okay. ¿Y en la LLA? Y en la LLA no tengo un porcentaje. ¿Cómo? No tengo el porcentaje realmente de... Hola, soy Karen. Yo creo que esas son 50% de los pacientes en la LLA. En la LLA, ok, sí, es hasta el 60% en los pacientes con LLA pueden presentar. Creo que son 50%, es mucho más. Sí, hasta el 60% de los pacientes con LLA, o sea, linfoide, pueden presentar esplenomegalia. No se vayan a confundir LLC con LLA, porque las dos van a presentar esplenomegalia. LLC es leucemia linfocítica crónica y LLA es leucemia linfoide aguda. No se la vayan a confundir en los exámenes. Las dos van a presentar esplenomegalia, más la LLC que la LLA, y aún así la LLA tiene un porcentaje alto de presentación de esplenomegalia, hasta en un 60%, 50 a 70%. Pero en la LLC es mucho más frecuente que estos pacientes tengan esplenomegalia. ¿Por qué, René? Por la mayor infiltración. Leíste? Tiene mayor la mayor infiltración. Otra, ¿qué se te ocurriría? Por el secuestro esplénico. Eso es un tejido Puede linfoide. ser. Ok, sí es un tejido linfoide, pero la diferencia de que estos pacientes hagan más esplenomegalia es que son crónicos. Mucho tiempo estos pacientes, cuando ustedes hacen el diagnóstico, es probable que el paciente ya tenga 1 año, 2 años de evolución y que nunca tuvo sintomatología. O sea, nunca el paciente presentó síntomas, nunca tuvo pues nada, o sea, porque lo van a ver en los síntomas. Solo el 10% presenta sintomatología. El 70-80% de estos pacientes cursa sintomático. Entonces, lo único que puede hacer un diagnóstico pues, es un examen de rutina y ver una linfocitosis en sangre periférica. El resto de los pacientes cursan casi toda su vida
asintomático. Entonces, por eso no es común hacer este diagnóstico en los pacientes con LLC. ¿Sí? Y la esplenomegalia es uno de los signos importantes. Casi en el 70 a 80% de los pacientes van a tener esplenomegalia. ¿Continuamos, René? Ok. Bien, continuando dentro del cuadro clínico con los signos, vamos a tener que la linfadenopatía va a ser el hallazgo clínico o signo más frecuente. Va a estar presente en el 50 al 90% de los casos. Puede ser generalizada o localizada. Principalmente va a afectar el área cervical, supraclavicular y axilar. Sin embargo, también se puede ver afectada la zona inguinal. Estos ganglios a la hora de la exploración van a tener como características ser firmes, indoloros, redondeados y móviles. El siguiente hallazgo más común va a ser la esplenomegalia, la cual va a ser palpable entre un 25 a un 55%. Característicamente el vaso va a ser indoloro, no va a ser sensible a la palpación y va a tener un borde afilado y superficie lisa y firme. La hepatomegalia puede estar presente entre un 15 a un 25%. Aquí el hígado no va a ser sensible tampoco a la palpación, también va a ser liso y firme y por lo general se encuentra de 2 a 6 centímetros por debajo del reborde costal derecho. La leucemia nada más no se confundan con lo de esplenomegalia, perdón. Aquí digo, no se confundan con 25 a 55% de presentación. Ahí dice palpable, o sea, que ustedes logren palpar esa esplenomegalia va a ser hasta en un 25 a 55%, pero que los pacientes puede ser un paciente que la tiene y ustedes no lo logren palpar. Entonces eso solo lo van a ver por ultrasonido, esa esplenomegalia. Continuamos, René. La leucemia de cutis va a ser otro hallazgo que podemos encontrar, sin embargo es infrecuente. Va a estar presente en menos del 5% de los casos. Va a tener afección principalmente en cara y su expresión clínica puede ser en diversas formas, ya sea máculas, pápulas, placas, nódulos, úlceras o ampollas o una combinación de estas. Y este tipo de lesiones requieren biopsia para su confirmación. Otro tipo de signo que podemos encontrar es la afección renal, la cual va a ser de tipo paraneoplásica. También es rara y la principal forma en la que se va a presentar va a ser como una glomerulonefritis membranoproliferativa. Sin embargo, también se ha asociado a afección renal de tipo cambios mínimos y amiloidosis. Bien, en cuanto a los hallazgos de laboratorio, vamos a empezar con la linfocitosis, que es lo que más nos va a llamar la atención. Es lo más notable en sangre periférica y en el estudio de la médula ósea. El umbral considerado es mayor de 5.000 linfocitos y se puede asociar la linfocitosis a hiperviscosidad en leucocitosis extrema, como ya lo habíamos visto en temas pasados, ¿no? Las citopenias van a ser otra característica u otro hallazgo de laboratorio que podemos encontrar. Aquí en estos pacientes se van a caracterizar por tener neutropenia, trombocitopenia y anemia, característicamente de grado leve. Pueden desarrollar en el transcurso de la enfermedad hasta un 10% a anemias autoinmunes y aplasia pura de glóbulos rojos hasta en un 0.5% de forma temprana y púrpura trombocitopénica idiopática de un 2 a un 3% más o menos hallados en forma inicial y pueden desarrollar agranulocitosis hasta en un 0.5% de los casos. La afección de las inmunoglobulinas también va a ser importante. Más o menos un cuarto de los pacientes van a tener hipogamaglobulinemia y hasta 2/3 de los pacientes durante toda su evolución van a desarrollar esta condición. Cabe mencionar aquí que la hipogamaglobulinemia y la neutropenia van a ser las principales causas de que estos pacientes tengan tendencia a desarrollar ciertos tipos de infecciones, ¿no? Dentro de otros hallazgos que podemos tener laboratoriales va a ser un aumento de la LDH y la beta-2 microglobulina, los cuales se pueden encontrar aumentados hasta en un 60% de los casos. También podemos encontrar aumento en el ácido úrico, transaminasas y el calcio solamente en raras ocasiones. Dentro de las características patológicas que vamos a tener en la enfermedad, en cuanto al frotis de sangre periférica,
va a ser importante mencionar que vamos a encontrar la linfocitosis y esta va a ser de aspecto maduro, es decir, van a ser linfocitos pequeños de núcleo grande. También se pueden encontrar prolinfocitos, los cuales son más grandes y tienen el núcleo también más grande, como vamos a ver ahorita en unas imágenes. Sin embargo, estos deberían de representar la minoría del total de los linfocitos, ¿no? Se habla que si existe una cantidad mayor al 10% de prolinfocitos, es peor pronóstico. Las células en cesta también se pueden encontrar, los cuales no son más que linfocitos que por ser mutados al momento de realizar el frotis se ven como como que se aplastan, se destruyen. Entonces dan este aspecto de células en cesta. Y como una canasta. ¿Mande? Como una canasta, cuando la membrana de estos linfocitos es muy frágil, es muy lábil. Y cuando se hace el frotis de sangre, se rompen, se llegan a romper y se quedan en forma, se les dice linfocitos en forma de canasta o en forma de cesta. Este es un dato casi patognomónico de LLC por el frotis, casi, porque no excluye otro tipo de diagnóstico. Puede ser que al que hizo el frotis tomó mal la muestra, lo aplastó de más y rompió los linfocitos, pero en un frotis bien tomado, que aparecen estas células en canasta, es casi patognomónico de LLC. Y pues también por el desarrollo de anemia autoinmune que van a desarrollar estos pacientes, podemos encontrar esferocitos, ¿no? En cuanto al inmunofenotipo, que es importante destacar, este tipo de células cancerígenas van a tener una expresión propia de las células B maduras, los cuales son el CD19, el CD20, el cual característicamente va a tener una tinción tenue, y el CD23. También puede haber expresión del CD5, el cual es un marcador transmembrana de los linfocitos T. Y característicamente también va a haber una expresión débil de la inmunoglobulina de membrana superficial. Y aquí también característicamente va a tener una expresión solamente de una cadena, ya sea kappa o lambda, nunca van a tener las dos. Entonces eso también es muy importante para la hora de la fenotipicación de este cáncer. Estas van a ser las características, ¿no? En cuanto al aspirado de médula ósea y el estudio de esta, vamos a encontrar que puede haber celularidad normal o estar aumentada, y con una linfocitosis que va a representar más del 30% de todas las células nucleadas van a corresponder a linfocitos, ¿no? En la biopsia, el patrón de infiltración puede ser de tres tipos, puede ser nodular, intersticial o difuso, o combinaciones de estos. Sin embargo, en este orden se comenta que si es difuso, está hablando ya de una enfermedad avanzada y con peor pronóstico, ¿no? Generalmente ni el estudio de médula ósea ni la biopsia suelen ser requeridos para su diagnóstico. Sin embargo, si se realizan, estos son los hallazgos que encontraríamos, ¿no? Dentro de la biopsia de ganglios o de vaso, dentro de los ganglios encontraríamos un borramiento difuso de la arquitectura normal del ganglio, y va a haber la presencia de centros de proliferación, el cual va a ser patognomónico de esta enfermedad. En los centros de proliferación vamos a encontrar los prolinfocitos, y van a ser característicos de esta enfermedad. En el vaso también se van a encontrar infiltración, la cual va a ser más prominente en la pulpa blanca, y va a tener característicamente también la presencia de los centros de proliferación, ¿no? A continuación tenemos una imagen de frotis de sangre periférica, en el cual pues vemos abundantes linfocitos de aspecto maduro y que tienen la cromatina en el núcleo, como con presencia de grumos. En la siguiente imagen va a ser un poquito más apreciable los grumos. Y en el centro de la imagen, aquí señalada, tenemos un prolinfocito, el cual característicamente pues es más grande, ¿no?, que los linfocitos, pero recuerden que debe de representar menos del 10%. Si aumenta más del 10%, habla de peor pronóstico para el paciente. Sobre todo en estos, cuando hacemos el frotis, es muy importante porque la LLC puede evolucionar
puede evolucionar tanto a un linfoma como puede evolucionar a una leucemia prolinfocítica. La leucemia prolinfocítica es cuando encontramos en el frotis de sangre periférica en un paciente previamente diagnosticado con LLC o que debuta con LLC, cuando encontramos más del 55% de prolinfocitos. O sea, de todas las células estas moradas son los linfocitos, las células rosadas son los eritrocitos y el que está en el centro es el prolinfocito. Es un linfocito crecido, es un linfocito grande. Dentro ven unos circulitos blanquitos, así como es el remanente del nucleolo, como si fueran unos huecos blancos dentro del núcleo. Esos huequitos que estás viendo son remanentes nucleares, esos no los deben tener. Entonces, si están más del 55%, es una evolución a una leucemia prolinfocítica. Y estos tienen muy mal pronóstico. La otra evolución, a ver si la tienes más adelante, de todos modos ahorita la comentamos. Sí, más adelante están las evoluciones y las neoplasias asociadas también. Ok. Uh-huh. Bueno, la siguiente imagen también es una imagen de frotis de sangre periférica, en la cual seguimos viendo los linfocitos maduros con su morfología típica, y vemos la presencia de las células en cesta, que me parece que es esta, ¿no? Y la de abajo, sobre todo esa es un linfocito roto. La que está arriba también. Esos son linfocitos que se rompieron. Entonces se rompieron y se desparraman. Los normales tendrían que ser como los chiquitos que están por arriba. Entonces, y los de abajo es que LLC. Continúa. Es una imagen considerando que más del 30% ya es diagnóstico de leucemia linfocítica crónica, ¿no? Okay. Bien, en cuanto al diagnóstico, hay unas definiciones ya dadas para cada una de las tres enfermedades que mencionamos. Para la leucemia linfocítica crónica, característicamente tiene que haber una linfocitosis igual o mayor a 5,000 por más de 3 meses, más un inmunofenotipo típico, ¿no? Que fue el que ya hablamos, que es características o expresión de características de las células B maduras, de las células T, que sería el CD5, y la expresión de la inmunoglobulina de membrana superficial, característicamente débil, ¿no? Y también se puede realizar el diagnóstico de esta enfermedad mediante una linfocitosis menor a 5,000, pero con 1 o más citopenias que se asocian a infiltración de la médula ósea por células típicas de la leucemia linfocítica crónica, con o sin linfadenopatía, ¿no? Entonces es importante mencionar aquí el corte, mayor de 5,000 o igual a 5,000, y en los casos en los que es menor a 5,000, cuando hay afección medular, que sea a consecuencia de células características de la leucemia linfocítica crónica, ¿no? Aquí nada más, Sanés. Bueno, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de linfocitosis, no leucocitosis, ¿sale? Uh-huh. Porque la leucocitosis puede ser por neutrofilia, ¿no? Entonces, estamos hablando de linfocitosis. Entonces, Sanés, ¿por qué requieres 3 meses de una linfocitosis? Pues puede ser para descartar otras causas de linfocitosis aguda, como infecciones, sobre todo las virales, bordetella pertussis, aunque sí podría ser diferencial con otras malignidades. Ok.
o sea, aparte de las infecciones virales, ¿qué otra cosa te puede dar linfocitosis? Pues también pues los linfomas, otro tipo de leucemias. Ok. Entonces, si esto es menor a 3 meses, ustedes están obligados a descartar otro tipo de causas de linfocitosis, sobre todo secundarias. Pero si un paciente ya cruzó la barrera de 3 meses y persiste con leucocitosis, es un motivo de envío a hematología. Sobre todo si estos pacientes pueden cursar solo con linfocitosis, sin tener adenomegalias y sin tener esplenomegalia. Entonces puede ser su único hallazgo como debutan. Entonces ese es un dato que a ustedes les hace ver que lo tienen que enviar a hematología. Muy bien, continuamos. Okay. El linfoma linfocítico pequeño se va a definir por una linfocitosis típica menor a 5.000 con compromiso extramedular, es decir, afección de ganglio o de vasos, sin presencia de citopenias por afección medular. Es decir, es una leucemia linfocítica crónica que no tiene afección medular y tiene menos de 5.000 células, ¿no? De 5.000 linfocitos. Recuerden que es la misma enfermedad, pero con una manifestación diferente. Ok, y la linfocitosis de células B monoclonales característicamente va a ser una linfocitosis típica menor a 5.000 en ausencia de linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, citopenias y también en ausencia de síntomas relacionados a esta enfermedad. Es decir, solamente es la linfocitosis sin afección extramedular ni medular. Bien, ahora abordando la estadificación y pronóstico de esta enfermedad, nos vamos a basar en dos clasificaciones, que es el sistema de Ray y el sistema de Binet, los cuales pues son muy antiguos, pero pues todavía son útiles, sobre todo para hablar sobre la supervivencia, ¿no? Bien, en el sistema Ray abarca 5 estadios, los cuales disculpen, hay como interferencia, no sé si puedan apagar todo su micrófono. Creo que Arturo tenías ahí algo de se prendía amarilla tu pantalla, entonces como que sonaba algo. Sí. Ok, bueno, continuando. Aquí en el sistema Ray los estadios van del 0 hasta el 4. El 0 habla de riesgo bajo y en este característicamente está la linfocitosis presente mayor a 5.000 y en la médula ósea podemos encontrar más del 30% de linfocitos característicos, ¿no? La presentación de estos pacientes en este estadio va a ser del 30% y estos tienen muy buena supervivencia, ¿no? Hasta más de 10 años se ha documentado. Los estadios 1 y 2 se consideran de riesgo intermedio. En el estadio 1 está la linfocitosis característica más la linfadenopatía, ¿no? Y estos representan el 25% de los casos. En el estadio 2, que también es de riesgo intermedio, tenemos la linfocitosis más la linfadenopatía más esplenomegalia y puede o no haber hepatomegalia, ¿no? Y también representan 1/4 de los pacientes diagnosticados. Estos pacientes dentro del riesgo intermedio en estadio 1 y 2, más o menos se ha visto que tienen una supervivencia de 7 años, ¿no? Y representan el 50% del total de los casos, ¿no? Los pacientes en estadio 3 y 4 se consideran de riesgo alto. Los pacientes en estadio 3 van a tener linfocitosis más anemia, la cual característicamente debe ser no autoinmune, ¿no? Y la anemia debe ser igual o menor a 10 gramos. Representan el 10% de los pacientes. Y en el estadio 4, también de riesgo alto, va a tener la linfocitosis, pero aquí también va a haber trombocitopenia, la cual debe no ser autoinmune
y debe ser igual o menor a 100,000. Y también representa un 10%. En conjunto, los pacientes en riesgo alto, que son los que tienen peor sobrevida, representan el 20% del total de los pacientes y tienen una sobrevida de 1.5 años en promedio. El sistema Binet también es similar, nada más que este se basa más en la presencia de adenopatías, ¿no? Aquí el Binet A, B y C. En el estadio A van a corresponder a adenopatías palpables en menos de 3 áreas, considerando en total 5 áreas, las cuales van a ser cuello, axilas, ingles. Estas van a ser tanto cuello, axilas, ingles bilateral, cuentan por 1. El hígado va a ser otra área y el vaso otra área, ¿no? En total podemos tener hasta 5 áreas y en el Binet A van a ser menos de 3 áreas, es decir, 1 o 2 áreas nada más, y representan a la mayoría de los pacientes al momento de la presentación o del diagnóstico, siendo poco más de la mitad, del 60%, y estos también tienen una muy buena sobrevida, ¿no? Mayor a 10 años. El Binet B es las adenopatías palpables en más o igual a 3 áreas, representan el 30% y tienen una sobrevida de 7 años. El Binet C es independiente de las adenopatías y considera ya la presencia de anemia menor o igual a 10 gramos o la trombocitopenia menor o igual a 100,000 que sean no autoinmunes como de mal pronóstico, teniendo una sobrevida de 2 años. Si se dan cuenta en esta tabla en la que junté las dos, más o menos tienen relación en cuanto a la sobrevida, ¿no? En si es un Binet A, B o C, o si es un RAI de riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto. Sí, aquí se corresponde, las dos se corresponden con la sobrevida. O sea, hagan de cuenta, A, B y C es riesgo bajo, riesgo intermedio la B y la C, riesgo alto. Son casi similares. Generalmente cuando clasificamos a un paciente utilizamos las dos. Karen, ¿qué criterios tendrías tú para hacer un diagnóstico de LLC? ¿Qué criterios le darías más peso para hacer un diagnóstico de LLC? ¿Se escucha? Sí. Combinando la clínica y todo eso, ¿verdad? Ajá. Pues sería un paciente que fuera adulto, básicamente la edad media, que es mayores de 65 o 70 años de edad, y el estudio inicial, pues la BH, donde encontramos la linfocitosis. Creo que eso es lo más importante, y posterior, pues, ver el proceso de los linfocitos como tal, que ya los había comentado René, ¿no? El CD19, CD20, CD23, CD5. Menciona la bibliografía como tal, ellos no es tan estricto o tan necesario el aspirado biopsia de médula ósea. Bueno, no es tan estricto, no, pero encontraste algunos criterios. Criterios diagnósticos como tal, hay unos del 2018 de una asociación que apunté NSI, que ellos mencionan que tiene que ser los linfocitos de sangre periférica mayor o igual a 5,000, es sostenido por más de 3 meses al menos. Y tener apariencia de linfocitos maduros. Además, por medida de que se debe identificar la tonalidad del linfocito, que es lo que es disminución de la inmunoglobulina, ¿no? Eso es que me encontré. Ok, sí. Es también, en realidad hay 5 criterios para considerar la LLC. Anótenlos porque los podemos preguntar en examen. La primera es la linfocitosis arriba de 5,000, sostenida por más de 3 meses. El segundo es la clonalidad, que se demuestre que es una enfermedad clonal por citometría de flujo. La tercera es el frotis de sangre periférica que presente las células atípicas. La cuarta son los marcadores de inmunofenotipo, que tenga el CD5, el CD19, el CD20 y el CD23. Con eso
es suficiente. Y la quinta es que un paciente tenga menos de 5,000 linfocitos en ausencia de adenopatías, o que el paciente no tenga visceromegalia. Sí, esa se encasilla como una linfocitosis B monoclonal de significado incierto, pero también entra como un diagnóstico del LLC. Entonces serían esos 5 criterios para hacer un diagnóstico. No lo requieren todos. Con la linfocitosis y el inmunofenotipo, con esos 2, ya hacen un diagnóstico definitivo. O sea, tener una linfocitosis más de 3 meses y un inmunofenotipo compatible, ya con eso hacen el diagnóstico. Para hacer el inmunofenotipo, o requieren una aspirada médula o requieren la biopsia. Es uno de los 2. Ok, continuamos, René. Sí. Bien, en cuanto al pronóstico, vamos a tener diversos factores que nos van a hablar de que nuestro paciente pues va a tener un mal pronóstico, ¿no? Dentro de ellos encontramos que sea de género masculino, que sea de edad avanzada, que se encuentre en una etapa clínica o avanzada, es decir, un Binet C o un RAI 3 a 4, que sería de riesgo alto, así como que tenga un estado de rendimiento bajo, esto pues mediante el ECOG y el Karnofsky. También se habla de mal pronóstico cuando tienen un tiempo de duplicación de linfocitos corto. Se considera que de manera inicial tomamos el valor de linfocitosis que presenta nuestro paciente. En este caso podríamos considerar que tiene 10,000 linfocitos, y que estos linfocitos pasen a ser 20,000 en un periodo menor a 12 meses, quiere decir que es un tiempo de duplicación corto, ¿no? También que tenga un mayor porcentaje de prolinfocitos, como ya mencionamos, mayor a 10% es de mal pronóstico, y mayor de 55 pues ya es transformación a una leucemia prolinfocítica. También que tengan un nivel alto de LDH nos habla de mal pronóstico, así como un alto nivel de beta-2 microglobulina, considerando más de 4 microgramos por mililitro este valor, nos habla de mal pronóstico. También la presencia de enfermedad residual mínima después de la terapia nos habla de un mal pronóstico. Aquí el término de enfermedad residual mínima se refiere al estudio mediante citometría de flujo o técnicas de biología molecular, principalmente PCR, después del tratamiento para la detección de células malignas en el organismo. Entonces, no sé realmente si aquí en México se realice, pero se mencionaba que se realizaba más en pacientes que estaban en protocolos de estudio para valoración de la efectividad de los diversos tratamientos, ¿no? El que tenga una enfermedad residual mínima positiva nos habla de mal pronóstico, es decir, que todavía después del ciclo del tratamiento existen residuos o células malignas residuales en el organismo, y esto nos habla que va a volver a tener una recaída pronta y un peor pronóstico, ¿no? Sí, la enfermedad mínima residual se utiliza, se hace en La Raza, en siglo XXI, en Monterrey y Puebla. Aquí en Sonora pues no tenemos para hacer enfermedad mínima residual. La enfermedad mínima residual es útil sobre todo para los pacientes que llegan al trasplante. Es muy útil también para el tratamiento, porque la enfermedad mínima residual lo que se refiere es de que después de que tú le das un tratamiento o el paciente recibe un trasplante de médula ósea, se supone que el equipo tiene una capacidad para detectar las células malignas que quedan después del tratamiento. La enfermedad mínima residual es el límite del equipo para medir esa enfermedad. Entonces, si el equipo no logra medir esa enfermedad, se dice que la enfermedad mínima residual está negativa.
Si el equipo logra medir algo de remanente de la enfermedad, se dice que la enfermedad mínima residual está positiva. Aún así, la enfermedad mínima residual que esté negativa no te quiere decir que no haya enfermedad. Solo te quiere decir hasta dónde el equipo pudo medir la enfermedad. Si no la pudo medir, no te dice a ti que no tenga enfermedad. ¿Sale? Eso es la mínima residual. Y otro factor actualmente que se considera de pronóstico y está teniendo mucho peso es la citogenética. La citogenética ya en países de primer mundo se está utilizando para saber qué alteraciones moleculares, qué alteraciones genéticas tiene el paciente. Y sobre todo hay una alteración que se considera de mal pronóstico en estos pacientes. María del Rosario, ¿leíste tú qué alteración podría ser la que se encuentra de mal pronóstico? Sí, la 17P mencionaba. Muy bien, la 17P. Y Vianey, ¿por qué la 17P? No me acuerdo, la verdad, que hay una proteína que se transcribe en ese, pero no me acuerdo cómo se llama. Es ATRA o algo así. La más fregona. La 17P va en relación a la P53, que es un supresor de tumores. Exacto, así como dice Itzel, el 17P, en ese lugar es donde se codifica el P53. ¿Y en qué habíamos quedado que hacía P53? Pues es el guardián del genoma, habíamos quedado que pues ayudaba con la apoptosis programada. Ok, P53 le dice a la célula, le ordena que tiene que corregir su genoma. Si determinó que hay una alteración en el ADN, el P53 le dice a la célula, tienes que corregir este problema. Si no lo logra corregir, la célula tiene dos vías. O puede evadir las señales de P53 y hacerse una célula tumoral, o puede enviarse a apoptosis. ¿Sí? Eso es lo que hace P53. Y esa mutación del 17P se correlaciona con un 70% de que va a tener mutado el P53. Por eso es de mal pronóstico. ¿Sale? Ok, continuamos. Alejandro, ¿ibas a comentar algo? Sí, nomás comentando sobre lo mismo tema. Pues viendo ahí eso del 17P, también vi que pues, se hace el pitch, que hay otro que es el 11Q, que está también asociado a mal pronóstico, pero en el caso de este, pues se ha relacionado últimamente que sí responde a algunos medicamentos, como el tratamiento que ahorita vamos a ver, la fludavarine, el rituximab, y bueno, ¿no? Y otros que aparecen de un mejor pronóstico, el de trisomía 12 y el 13Q. También mencionaba pues que había unos de mal pronóstico como la beta 2, sobre todo si se duplicaba pues había unas cifras ahí y si se duplicaba era un poco peor pronóstico. Y también IGHB, que se encontraba mutada, y había otros en estudios como el CD38 y TAP-70, creo, que esos aún están haciendo estudios, pero sí hay algunas, pues bastante investigación en eso que todavía no se ha concluido. Sí, así es. Las tres alteraciones más frecuentes son de lesión del 13Q, de lesión del 17P y de lesión del 11Q. Pero la más importante es la 17P, porque es donde codifica este P53. Las otras, la 11Q también es de mal pronóstico, pero es menos agresiva que la 17P. SAP70 también es la otra que comentó el compañero, y mutaciones de la inmunoglobulina de la cadena pesada, esas se relacionan con mal pronóstico. Muy bien, continuamos, René. Alemán. De buen pronóstico. Exacto, 13Q es de buen pronóstico
y las otras 2 17 y son 11. de mal pronóstico. Muy bien. Ok, ¿qué es el síndrome de Richter? A ver, Alejandro Navarro, ¿qué es el síndrome de Richter? Alejandro Navarro. La verdad no lo recuerdo bien. Sé que es un linfoma también, pero no tengo las características. A ver, Blanco. Ok, es cuando, bueno, lo podemos sospechar en un paciente que aumentan rápidamente las adenopatías que previamente tenemos con LLC, nos podría hacer pensar en una transformación a un linfoma de alto grado, y en caso de que sí sea la transformación, pues sería el síndrome. Bueno, te interrumpí porque eso es lo que quiero que quede claro. El síndrome de Richter es una transformación de una LLC a un linfoma de alto riesgo. Eso es el síndrome de Richter, hasta ahí. Transformación de la LLC a un linfoma de alto riesgo. Entonces, esa es otra transformación que tiene la LLC. Ya habíamos visto que podía transformarse a una leucemia prolinfocítica y ahora puede transformarse a un linfoma de alto grado. ¿Sí? ¿Qué linfoma de alto grado es el más frecuente, Sanés? No, perdón, ya te pregunté, Andrea. Es el linfoma de células B grandes. Ok, es el más frecuente. ¿Quién habló? Rosario. Rosario. Es un linfoma de células B grandes. Es el más frecuente que se puede convertir. Entonces, el tratamiento pues ya cambia, ¿no? Ok, continuamos, René, entonces. Sí, ya como pues se mencionó ahorita previamente, pues también están los factores moleculares y genéticos, que son los que pues ahorita actualmente en países primermundistas están buscando, ¿no? Y los que se mencionan aquí en la diapositiva son los que se asocian a mal pronóstico, ya los mencionamos. La de lesión del brazo corto del cromosoma 17, la de lesión del brazo largo del cromosoma 11, mediante técnicas de inmunohistoquímica, nos hablan de mal pronóstico. El que el paciente tenga un cariotipo complejo, es decir, más de 3 aberraciones, habla de mal pronóstico. La sobreexpresión de CD38 en más de un 30% habla de mal pronóstico. La expresión de SAP70 en más de 20% también. El que el paciente no tenga mutación de la cadena pesada de inmunoglobulina, también habla de mal pronóstico. Ojo aquí, que no esté mutada es mal pronóstico. Si está mutada es buen pronóstico, ¿no? También mutaciones en el Notch1, mutación del P53 y de estos 2 genes, ¿no? El BIT3 y el SF3B1. Jesús Espinosa, ¿a qué te suena el gen de la inmunoglobulina no mutada? Porque si está no mutada es de peor pronóstico a que si estuviera mutada. Pues hace referencia a la variabilidad en la fracción de los anticuerpos. En teoría debe de haber mayor variabilidad para ayuda en el fenómeno inmunogénico. Entonces, si no está mutada o por decir, digamos, es una inmunoglobulina igual que cualquier, o sea, repetida, lleva pues a menos. Esa es la respuesta, que te puedes confundir si tratas de explicar. Esa es la respuesta. Normalmente las inmunoglobulinas tienen una zona de hipermutación, que es la hipermutación somática, el proceso que las lleva a tener su especificidad a reconocer varios antígenos. Es la hipermutación somática. Si la inmunoglobulina no está mutada, eso significa que se está yendo hacia una sola clona, o sea, hacia una sola inmunoglobulina, y todas son iguales, todas son idénticas. Eso nos quiere decir que la enfermedad es muy inmunodeficiente, o sea, es muy... ¿De qué te sirve una inmunoglobulina que solo logre reconocer unos cuantos antígenos? De que no haya mutación, no haya hipermutación. La hipermutación es eso, que esa misma inmunoglobulina pueda reconocer distintos
antígenos, diferentes antígenos a los que nos hemos expuesto a lo largo de la vida. Entonces, si no está mutada, es una inmunoglobulina que no sirve, que solo identifica algunos pocos, y eso hace predisponentes a los pacientes a infecciones de cualquier tipo, ¿sí? Por eso los pacientes con LLC son muy predispuestos a desarrollar infecciones. ¿Continuamos, René? También nada más mencionar que lo que es el SAP70 y el C38, de ahí que estaba muy asociado a la no mutación de la inmunoglobulina. Así es. Sí, está desarrollado, tiene relación. Ok, continuamos, René. Sí. Bien, en cuanto a las generalidades del tratamiento, cabe mencionar aquí que no todos los pacientes van a requerir tratamiento al momento del diagnóstico. Es de las pocas enfermedades neoplásicas hematológicas que van a tener esta característica, ¿no? No todos se tratan al momento del diagnóstico, tienen que tener ciertos criterios, como vamos a ver a continuación, y también se recalca que se recomienda antes del tratamiento en estos pacientes tomar panel viral, citomegalovirus, niveles de, estudio de citomegalovirus y radiografía de tórax con el fin de identificar adenopatía iliar y mediastínica. Los pacientes asintomáticos que están en estadio temprano, como un RAI menor o igual a 2 y un Binet A o B, pueden no tratarse con quimioterapia, pero se dice que se les da tratamiento de seguimiento. Es decir, que se les va a estar citando cada 3 meses con estudios de laboratorio para identificar que no tenga alteraciones que nos hablen de una evolución de estadio, principalmente la presencia de trombocitopenia o anemia, y también estar haciendo exploración física para identificar que no tenga esplenomegalia o adenomegalias, que nos hablen ya también de un aumento de un Binet A o B a 1C, ¿no? Que nos hablaría ya de un paciente que está complicado y no entraría dentro de este rubro. Después de un año de seguimiento de estos pacientes cada 3 meses, dependiendo del tipo de evolución que tuvo, se decide cada cuánto se va a estar citando para lo mismo, para llevar un tratamiento de seguimiento, ¿no? La indicación de tratamiento solamente va a ser en los pacientes que se definan que tienen enfermedad activa, ¿no? Y la enfermedad activa se va a definir por cualquiera de los siguientes puntos: que tenga un RAI 3 o 4 o un Binet C, es decir, de estadio de alto riesgo, que son los que tienen peor pronóstico. Y aquí cabe mencionar que si se identifica una trombocitopenia o una anemia, primero se debe identificar si es autoinmune. Si es autoinmune, acuérdense que no entra dentro de esta clasificación. Aunque tenga menos de 10 de hemoglobina siendo autoinmune, no se puede clasificar como un Binet C, por ejemplo. Entonces, si se identifica que es autoinmune la trombocitopenia o la anemia, se le debe dar tratamiento a esa anemia o trombocitopenia autoinmune. Si no corrige, se inicia quimioterapia y entonces ya se consideraría que puede ser una enfermedad activa, ¿no? La esplenomegalia masiva, más de 6 centímetros por debajo del reborde costal, que sea progresiva, también la esplenomegalia o sintomática, se considera como una enfermedad activa. La presencia de linfadenopatía masiva, es decir, que tenga uno de los diámetros del nódulo más de 10 centímetros, o que sea una linfadenopatía que sea progresiva o que tenga síntomas, también se considera como enfermedad activa. Que el tiempo de duplicación de linfocitos sea menor a 6 meses o que se duplique más del 50% en 2 meses, ¿no? Que tenga compromiso extranodal sintomático o funcional, es decir, que tenga afección en piel, riñón, pulmón o columna, también se considera que es una enfermedad activa. Y síntomas constitucionales o síntomas B, que ya hablamos que era la fiebre, la pérdida de peso, la diaforesis y ¿cuál me falta? Fiebre, diaforesis, pérdida de peso y me falta uno. Alejandro Navarro define bien los síntomas B. Bueno. Los síntomas B, pues sería lo que, como dice René, lo que es la pérdida de peso. Se supone que la pérdida de peso debe ser mayor al 10% en los últimos 6 meses. Ok.
Y luego pues también está la diaforesis, que se considera una sudoración profusa, por general por las noches. Y pues astenia, dinamia también, no encontré que lo definiera así, pero sí se puede ver un ECOG de 2. Astenia, dinamia no entran en síntomas B. Bueno, y la fiebre, sí, que son las características que vi ahí. Y la fiebre, ¿no? La fiebre que también tenía una temporalidad, me parece que era mayor de 2 semanas. No recuerdo cuánto tiempo la fiebre, creo que eran más de 2 semanas, creo que es. Sí, más de 2 semanas. Sin evidencia de infección. Es una fiebre de predominio vespertino. Sí, tiene la característica de que dura más de 2 semanas esa fiebre. Incluso en algunos pacientes puede ser intermitente. ¿Sí? Y no tener síntomas de resfriado y nada de eso, les da fiebre en la noche. Terminan empapados en la mañana con la ropa toda mojada. Esos son síntomas B, y la pérdida de peso, más del 10% en los últimos 6 meses. Sí, esos son los síntomas B. Y la linfocitosis extrema es el último, es esto que está en rojo. Con uno de esos que tenga, el paciente ya amerita darle tratamiento. Sin embargo, hasta el 70% de los pacientes se presentan asintomáticos al momento de diagnóstico. Entonces no les debes dar tratamiento, porque se ha demostrado que si les das tratamiento, no mejoras nada la enfermedad, y lo único que estás haciendo es añadirle toxicidad al paciente. Entonces, es lo que se llama un periodo de vigilancia, ¿sí? Únicamente. Continuamos, René. Okay. Bien, como generalidades también, pues hay varias opciones de tratamiento inicial, ¿no? Pero va a depender de las características del paciente. Entonces, si tenemos un paciente que sea menor de 65 años, que no tenga comorbilidades y tenga un buen estado funcional, las opciones iniciales para la quimioterapia va a ser el ibritinib, y la otra opción va a ser la fludarabina más la ciclofosfamida y el rituximab. Sobre todo, esta opción en conjunto va a ser para los pacientes que tengan no mutada la cadena pesada de la inmunoglobulina, ¿no? Entonces, por eso es importante también hacer esta búsqueda de alteraciones para dirigir el tratamiento de forma adecuada en el paciente, ¿no? Los pacientes que sean mayores de 65 años o cualquiera que tenga alguna comorbilidad significativa o se consideren pacientes frágiles van a tener como opción los siguientes medicamentos. Prácticamente todos está el ibrutinib, y puede también darse la opción de venetoclax más obinutuzumab, parece trabalenguas. También la otra opción puede ser el clorambucil más un anti-CD20 como el rituximab, y la otra opción va a ser la bendamustina más un anti-CD20, pero esta opción no va a ser recomendada en pacientes frágiles, ¿no? En caso de pacientes que tengan la presencia de una lesión en el brazo corto del cromosoma 17 o la mutación del P53, pues como ya se mencionó en un principio, estos pacientes tienen una baja tasa de respuesta al tratamiento. Se menciona que la recomendación siempre es incluirlos en un estudio o ensayo clínico, y las opciones que se manejan de tratamiento, aunque la tasa de respuesta es muy baja, también es el ibrutinib o la opción de venetoclax más obinutuzumab. Aquí también es importante considerar que a los pacientes que se les considere de alto riesgo después de la terapia de primera línea, es decir, cualquiera de estos, esto basándose en la enfermedad residual mínima positiva, el mantenimiento se va a dar con la lenalidomida. Andrea, ¿cómo considerarías tú un paciente frágil? Mencionó René así vagamente. ¿Cómo podría considerarlo frágil? ¿Cómo lo consideras tú? ¿Cómo
¿hay alguna manera objetiva de decir este paciente es frágil y este paciente no? Pues está el ECOG, está y pues está la edad y la dependencia que tenga el paciente, ya que es una enfermedad que se da en pacientes mayores. Entonces el hecho de que no se sustente por sí mismo, que requiera asistencia casi, pues básicamente serían los criterios de ECOG. ECOG, ¿y qué más? Iba a decir la otra, de hecho, esos de asistencia tienen está el Karnofsky también. Karnofsky, pero generalmente había leído de que generalmente para paciente geriátrico se prefiere el ECOG. Sí, se prefiere ECOG. Hay otras escalas. A lo que voy es que necesitan algo objetivo para medir que un paciente es frágil o no. No nada más porque lo vean viejito van a decir que es un paciente frágil. Hay viejitos de 60 años que parecen de 40, 50. Y al revés, hay personas de 30, de 40 que parecen de 60 o 70 años. Entonces, necesitamos una manera objetiva para ver a los pacientes. No nada más porque tiene 65 años, ya le voy a dar el tratamiento más bajito como una opción paliativa. No, también tiene que evaluarse mediante estas escalas y hay muchas otras. Hay un índice de comorbilidad de Charson, el ECOG, el Karnofsky y otros índices de comorbilidades que les pueden servir para evaluar a este tipo de pacientes. Muy bien, continuamos, René. Okay. Bien, también existen ciertos criterios para evaluar la respuesta al tratamiento. Se va a decir que un paciente tiene respuesta completa cuando cumpla con todos los criterios que se describen en el grupo A, que son los del cuadro de azul un poquito más fuerte, y del cuadro B, y que no presente síntomas constitucionales relacionados con la enfermedad. Los criterios del grupo A siempre se van a referir a la cuantificación de la carga tumoral y los del grupo B cuantifican la función de la médula ósea. Dentro del grupo A tenemos que el paciente no debe tener ganglios linfáticos mayor a 1.5 centímetros, debe tener ausencia de hepatoesplenomegalia. En el aspirado de médula ósea y la biopsia, la médula se debe encontrar normocelular o tener menos de 30% de linfocitos, no debe tener nódulos linfoides B, y la médula ósea hipocelular, si la encontramos, define la respuesta completa, pero con recuperación incompleta de la médula, ¿no? Aquí es importante recalcar esto. Y también que tenga linfocitosis en sangre periférica menor de 4.000. Esto nos habla de la carga tumoral. En cuanto a la función de la médula ósea, que tenga plaquetas mayor de 100.000, hemoglobina mayor de 11 y polimorfonucleares mayor a 1.500. Si el paciente cumple con todos los criterios que se mencionaron antes, después del tratamiento, se dice que el paciente tiene respuesta completa al tratamiento, ¿no? Otro tipo de respuesta que puede tener el paciente es la respuesta parcial. Aquí con que cumpla con 2 o más criterios del grupo A o más de un criterio del grupo B, se considera que tiene una respuesta parcial. Dentro del grupo A, que también nos hablan de carga tumoral, es que tenga una reducción igual o mayor al 50% en las linfadenopatías, reducción igual o mayor al 50% en la hepatoesplenomegalia, una reducción del 50% del infiltrado de la médula ósea o de los nódulos linfoides B y una reducción igual o mayor al 50% en la linfocitosis basal en sangre periférica. En los criterios de la función de la médula ósea, que las plaquetas sean mayor de 100.000 o que tengan un aumento igual o mayor al 50% del valor basal de plaquetas al momento del diagnóstico, antes del inicio del tratamiento, ¿no? Que tenga también una hemoglobina mayor de 11 o un aumento mayor o igual al 50% del basal y polimorfonucleares también mayor a 1.500 o que tengan un aumento mayor al 50% de los valores basales. Otro tipo de respuesta que va a tener nuestro paciente se considera la enfermedad progresiva, es decir, cuando cumpla un criterio del grupo A o del grupo B y que aparezcan nuevas lesiones, ¿no?
Dentro del grupo A, que tenga un aumento mayor o igual al 50% de las linfadenopatías previas, es decir, en el tamaño que tenga este aumento, o que tenga aparición de 2 o más linfadenopatías que previamente no estaban. Asimismo, el aumento de la hepatosplenomegalia mayor al 50%, o que el paciente no haya tenido hepatosplenomegalia y presente cualquiera de estas dos o las dos, ¿no? Y también el aumento del 50% de la linfocitosis basal en sangre periférica. En cuanto a la función de la médula ósea, que tenga una reducción mayor o igual al 50% del nivel basal de plaquetas y que tenga una disminución de 2 gramos de la hemoglobina basal. Esto nos habla de que es una enfermedad progresiva y pues es de mal pronóstico, ¿no? Y aquí también cabe mencionar que se va a clasificar como enfermedad estable, aunque no le crean mucho a este término estable, más bien a refractaria a tratamiento a cualquier paciente que no cumpla con ninguno de los criterios de respuesta completa, parcial o progresiva, se le considera como una enfermedad refractaria a tratamiento. También es importante mencionar cuál va a ser el tratamiento para las recaídas o las enfermedades refractarias. Aquí solamente se va a iniciar el tratamiento a los pacientes sintomáticos, ¿no? Y también se recomienda que antes del inicio del tratamiento de recaída o enfermedad refractaria se deben repetir los estudios de mutación y cariotipo antes de iniciar el tratamiento, ¿no? Si los pacientes no tienen mutación o de lesión en el brazo corto, el cromosoma 17, ni mutación en el P53, las opciones de tratamiento son el ibrutinib más rituximab, el duvelisib o el idelalisib más rituximab. Si ya tiene mutación de estos dos componentes el paciente, pues ya de antemano sabemos que es un paciente con mal pronóstico y que se recomienda incluir a ensayos clínicos. Y las opciones de tratamiento son el ibrutinib solo, el venetoclax más rituximab, el duvelisib, el idelalisib más rituximab y el venetoclax como monoterapia. Es importante mencionar también las complicaciones que van a ser inherentes a la enfermedad y al tratamiento. Dentro de estas complicaciones vamos a tener la transformación de la enfermedad, que era lo que mencionábamos antes, que pues la transformación de Richter, principalmente a un linfoma difuso de células B grandes, ocurre en un 3 a un 7% de los pacientes, y cuando desarrollan esta complicación o transformación los pacientes tienen una sobrevida corta, de aproximadamente 5 a 8 meses. La progresión es rápida en las adenopatías, presentan síntomas B y tienen elevación de marcadores tumorales característicamente. Y el tener este tipo de comportamiento nos habla de que el paciente está teniendo una transformación de Richter, ¿no? También tienen la tendencia a la transformación al linfoma de Hodgkin, entre un 0.5 a un 2%. Están asociados, de todos estos casos, un 0.5 a un 2% están asociados al virus de Epstein-Barr y el tratamiento con fludarabina, ¿no? Y también pueden tener una transformación prolinfocítica, que era lo que hablábamos de transformación a una leucemia prolinfocítica. Sin embargo, se menciona que puede ser de un 2% y no va a ser, existe la leucemia prolinfocítica y la transformación prolinfocítica, ¿no? Que no son iguales, aunque en cuanto al tratamiento y el manejo, tiene mucho peor pronóstico la transformación prolinfocítica que un paciente que inicialmente debuta con una leucemia prolinfocítica. También el paciente puede desarrollar como complicaciones citopenias autoinmunes, como ya se mencionaron, la anemia autoinmune, la PTI o la aplasia pura de células rojas. Y también puede desarrollar el síndrome de lisis tumoral, el cual ya abordamos en la clase pasada. Aquí nada más pues para mencionar que es bien importante la identificación de pacientes con alto riesgo de desarrollo de síndrome de lisis tumoral, que prácticamente todas las neoplasias sanguíneas son de alto riesgo, y se debe de dar profilaxis con hidratación, manteniendo el ácido úrico bajo y con la monitorización estrecha de los electrolitos séricos, ¿no? Y el tratamiento como tal ya de un síndrome de lisis tumoral establecido, pues es la hidratación agresiva, que ya vimos que es de 2 a 3 litros por metro cuadrado, con la adición, en caso de ser necesario, de un diurético. Principalmente se prefiere furosemida para mantener una uresis meta de 80 a 100 mililitros por metro cuadrado hora.
También se da como tratamiento el allopurinol, 100 miligramos por metro cuadrado cada 8 horas con una dosis máxima de 800 miligramos al día. Y el manejo y la monitorización de las alteraciones que podamos encontrar en los electrolitos, ¿no? Que ya vimos que puede ser hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. En cuanto a las infecciones, pues aquí la complicación puede ser propia de la enfermedad, como ya vimos, o por la misma inmunosupresión terapéutica. Cuando es propio de la enfermedad, pues la propia enfermedad causa hipogamaglobulinemia, como ya vimos, y defectos en la actividad del complemento. También se ven alterados los polimorfonucleares, los monocitos y las células T. Entonces ya de por sí la enfermedad tiene tendencia a adquirir infecciones, ¿no? Y ya después del tratamiento pues ocurre una inmunosupresión terapéutica, la cual principalmente afecta a la inmunidad celular. Ahorita vamos a hablar un poquito más de las infecciones. También tienen un mayor riesgo de desarrollar trombosis endovenosa. El mayor riesgo ocurre a los pacientes que se les da tratamiento con lenalidomida, el cual ya vimos que es un tratamiento de mantenimiento para las enfermedades que tienen enfermedad residual mínima positiva. Y ocurre más o especialmente cuando la lenalidomida se combina con dexametasona o diversos agentes quimioterapéuticos. Aquí se recomienda con un grado 2A la profilaxis con dosis bajas de aspirina para prevenir la trombosis venosa, ¿no? También esta enfermedad se asocia al desarrollo de tumores malignos secundarios, dentro de ellos la leucemia mieloide aguda, el tumor sólido de piel, próstata, seno y pulmón y un síndrome mielodisplásico, ¿no? Entonces es importante también siempre en base a la edad del paciente pues hacer el screening de estos tipos de tumores malignos. Bien, hablando ya por último del riesgo de infecciones propio que tiene la enfermedad, pues hablamos que en pacientes que no tienen tratamiento previo y aquellos que son tratados con alquilantes van a tener mayor tendencia a las infecciones bacterianas en general, principalmente las de origen mucoso van a ser recurrentes, llámese infección de vías urinarias o infección de tracto respiratorio, ¿no? Y los principales agentes que se ven aislados en estos pacientes son Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, E. coli, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. Y en los pacientes que son tratados con un anti-CD20 como el rituximab, hay que tener especial cuidado porque puede haber una reactivación de hepatitis B, de ahí la importancia de antes de dar ese tratamiento tener un panel viral, ¿no? Y también se ha visto que los pacientes pueden desarrollar leucoencefalopatía multifocal progresiva, esto asociado al virus JC. Los medicamentos, bueno, acá el ibrutinib, cuando lo damos, que ya vimos que era el tratamiento que se daba en todos los casos, o que era una opción de tratamiento en todos los casos, se asocia a infecciones fúngicas invasivas como aspergilosis y criptococosis, y el idelacilib y el duvecilib principalmente a infecciones por neumocistis jirovecii y citomegalovirus. Aquí está subrayado y en letra morada porque son los tratamientos. Cuando demos este tratamiento tenemos que dar una profilaxis para estas dos afecciones, ¿no? Tanto para neumocistis como para citomegalovirus, cuando demos el idelacilib y el duvelisib. También en los pacientes que tengan tratamiento con análogos de purina, pues estos se asocian a anormalidades de las células T, ¿no? Cuando damos esos tratamientos afectan a las células T, entonces principalmente vamos a tener infecciones oportunistas en estos pacientes como listeria, micobacterias, nocardia, cándida, aspergilos o criptococos. Y aquí se debe de dar profilaxis para neumocistis jirovecii y para herpes virus cuando vamos a dar este tipo de tratamiento, ¿no? Y cuando se dé también tratamiento con anti-CD52 como el alemtuzumab, tiene efectos graves sobre la inmunidad celular y causa también neutropenia, ¿no? Y tiene una amplia gama de infecciones que puede provocar este medicamento, incluyendo la aspergilosis, mucorales, cándida, listeria, y se debe de dar siempre profilaxis para neumocistis y citomegalovirus, principalmente el citomegalovirus, y dar un seguimiento de los niveles de durante el tratamiento con alemtuzumab, ¿no? Por ejemplo, Insunza, ¿qué profilaxis le darías a estos pacientes para neumocistis jirovecii?
que ya no es Girovechi, ¿no? Es Carini. Carini. Bueno. Ajá. Creo que era, no me acuerdo si era Trimetoprim. Esto es más de medicina interna. ¿Qué le das? Ajá, Trimetoprim. ¿Seguro? Sí. Ok. Trimetoprim. Le dan Trimetoprim. Les damos nosotros profilaxis, sobre todo a los pacientes que van a recibir el tratamiento de elección. Si no se lo ve así, porque ese tratamiento de elección nos lo va a responder Contreras. ¿Cuál sería el tratamiento de elección que utilizaríamos en estos pacientes, Contreras? No entendí la pregunta. ¿El tratamiento de elección para neumocistis o para la...? No, el tratamiento de elección para la LLC. Que con ese tratamiento les tienen que dar profilaxis para neumocistis. Pues lo que habíamos comentado, ¿no? El ibrutinib. Ese es uno. Pues es el de elección, ¿no? ¿Hay varios de elección? Hay dos tratamientos de... Bueno, hay varios, pero hay uno que es estándar, que todavía no lo has dicho. Es una combinación de varios medicamentos. FRC, ¿no? Sería... Exacto, FRC. Para opción de pregunta, el FCR es el tratamiento de elección en los pacientes menores de 65 años. Y el ibrutinib, venetoclax, idelalisib, duvelisib se recomiendan para pacientes mayores de 65 años. No quiere decir que no pueda usar ibrutinib o venetoclax en un paciente menor de 65, pero esos son como se dividen para opción de tratamiento. Muy bien, continuamos. Y pues eso sería todo en cuanto al tema. Ok, entonces Jonathan no está. Guzmán Carlos. Está en área COVID, doctor. ¿Área COVID? Sí. ¿Quién más está en área COVID? ¿López Soria? López Soria Eduardo no está. Sánchez García Martín Alberto. Sánchez García Martín Alberto no está. Ok, Sánchez García lleva 5 faltas y Jonathan lleva 4 faltas. Muy bien, entonces Arroyo Romero Fernando. Yo soy A ver, tu falta de participar, ¿qué me quieres comentar de la LLC? Pues todo lo dijeron. ¿Cómo te imaginas? Bueno, te tocó más difícil. ¿Cómo te imaginas al paciente prototipo de LLC? Asintomático, pero Ok, asintomático. ¿Qué más? Con linfocitosis nada más. Exactamente. ¿Joven adulto? Ajá, joven adulto. Joven, pues no, es viejo. Es un paciente viejo, más de 60. Hombre. Masculino. ¿Leíste, Fernando, para la clase? ¿Cómo? Sí. Entonces, ¿cómo te imaginas a ese paciente prototipo? ¿Qué vas a encontrar en los laboratorios? En los laboratorios, pues, mencionaba que iba a haber una linfocitosis absoluta arriba de 5000, de aspecto maduro, con escaso citoplasma en el prótesis de la médula, la expresión de la médula, con menos del 55% de células atípicas o de prolinfocitos. Y pues nada más marcaba esos criterios en el paciente, más los marcadores de inmunofenotipo que ya mencionaron,
que son el CD20, el 23 y el 5. Bueno, que era eso y los marcadores y los linfocitos absolutos mayores como parte del diagnóstico de la leucemia linfocítica crónica. Bueno, dime 3 diagnósticos con los que harías un diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial. Pues los linfocitos absolutos, los inmunofenotipos y... ¿Qué es un diagnóstico diferencial, Fernando? Pues descubrir otras causas. Entonces, 3 que puedan ser diagnósticos diferenciales. No. ¿Alguien que le ayude con uno? La leucemia prolinfocítica puede ser uno. Una mononucleosis. La peluda. Células peludas. Leucemia. Mononucleosis. Citomegalovirus, bordetella pertussis, cualquier infección. Cualquier infección que cause linfocitosis, ok. Linfomas, Fernando, bien. Linfomas es uno de los diagnósticos principales. De hecho, es de los principales que hay que descartar. Los linfomas. ¿Por qué? Porque esta enfermedad se puede presentar con ganglios, con enfermedad ganglionar, con hepatoespleno. Sí, entonces esta enfermedad, más que las leucemias, se va a confundir con linfomas. De hecho, la LLC tiene un hermano gemelo en los linfomas, que es el linfoma de linfocitos pequeños. ¿Sí? Es clínicamente indistinguible de una LLC. Tan así que la LLC puede considerarse como un linfoma por su cronicidad, no como una leucemia. Sin embargo, se considera leucemia porque infiltra la médula ósea, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí. René Vidal, pues una felicitación por la presentación. La verdad que está muy completa, está Gracias. Muy bien. Es una presentación de alta clase, o sea, tiene todo. Se ve que manejó muy bien los temas, que los dominó. Felicidades por la presentación. Gracias, doctor. Ya se nota un poco más que están leyendo más. Algunos otros, pues les falta leer un poquito. Acuérdense que yo les dije, necesito que se encuentren participando, que capten el momento donde puedan participar, porque eso los hace que estén atentos a toda la charla. Si nada más están viendo y esperando que yo les pregunte, pues no se van a aburrir y no van a captar lo suficiente de la clase. Entonces necesito tenerlos proactivos, que ustedes levanten la mano, que ustedes digan, yo, Doc, ahí quiero participar. Pues le vamos a poner participación. Acuérdense que la participación cuenta bastante, ¿sale? Pues muy bien, los otros compañeros, pues Arroyo ya. Solo un compañero en área COVID y los demás pues no vinieron, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo solamente preguntar que vi lo del trasplante de potenciales hematopoyéticas. ¿En qué situación se podría utilizar? Sí, se puede utilizar en aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento. Refractarios en el sentido de que ya le diste el mejor tratamiento posible para el paciente y para la edad, para el ECO que tenía, y el paciente no responde, o el paciente se transforma a un síndrome de Richter, que es un linfoma de alto grado, o se transforma a una leucemia prolinfocítica.
Esas serían las indicaciones para trasplantar a un paciente con LLC. Pero generalmente hasta el 70% de los pacientes cursan asintomáticos. Y ese porcentaje es más frecuente de que mueran de diabetes, de complicaciones trombóticas, por hipertensión o por alguna otra situación, más que de LLC. Entonces pueden cursar completamente asintomáticos toda su vida. Es un diagnóstico relativamente frecuente, más frecuente de lo que se piensa. Ahorita en la población puede haber muchas personas con linfocitosis no diagnosticada. ¿Por qué? Porque a veces llegan a hacerse una biometría hemática y se encuentra que tiene una linfocitosis. Y ven al paciente y está como si nada, como totalmente pues asintomático. Entonces es más frecuente de lo que se piensa porque la gente pues no se hace revisiones, no acostumbran ir a una consulta de revisión. Solo va la gente cuando se siente enferma. Entonces, cuando se siente enferma la gente es cuando decide ir a consulta, no para revisarse. Lo recomendable es que se hagan una biometría hemática por lo menos cada 6 meses. Y eso no lo hace la gente, no dice vengo a mi consulta de revisión, sino dicen vengo porque me duele esto o porque tengo aquello. Pero bueno, pues todavía nos falta mucho para llegar a esas situaciones, ¿no? Sí. La doctora Duarte me parece que la doctora Duarte quiere decir algo. La doctora Duarte. Se unió. Bueno. Sí, me uní desde el principio, pero qué bárbaro, ustedes tardan 2 horas dando una clase. No, la verdad, estuvo muy buena. Yo creo que entré como los 15 minutos, pero me quedé porque realmente es un tema muy importante que pues año con año, desde que ya está Daniel aquí apoyándonos, hemos tratado de estar en algunas clases y hay que reforzarlos en la práctica diaria, ¿no? Porque como ya lo mencionó, pues a veces, o no sé con qué frecuencia, que me pueda decir Daniel, estas manifestaciones pueden manifestarse extramedularmente. Yo recuerdo un caso que tuve una vez en el 1 de un derrame pleural de un paciente que había llevado por derrame pleural y al puncionarlo lo vi hemático y ya después le puse atención a los linfos que estaban muy altos, ¿no? Y de hecho la patóloga, y le puse atención a los linfos porque la patóloga vio linfocitos en el líquido y dijo, pues estos linfos pues es de, pues si hay linfocitosis. Me quedé yo así y ya después pues el paciente evolucionó mal y terminó falleciendo, pero sí, platicando con la doctora Sandy, sí parecía que era una linfocítica, ¿no? Entonces, ¿qué tan frecuente es encontrar manifestaciones extramedulares en estos pacientes? Son raras las manifestaciones extramedulares. Son raras, pero sí se pueden presentar, sobre todo piel. Incluso es muy raro que tengan afectación al sistema nervioso, pero sí puede presentarse. Lo más común es piel. Probablemente ese paciente encontraron linfocitosis porque traía el derrame pleural hemático. Y esta enfermedad es casi exclusiva, se presenta tanto en médula ósea como en sangre periférica, a diferencia de las leucemias agudas, que son más de médula ósea. Entonces, esta enfermedad sale a la sangre periférica y si el líquido estaba hemático, llegaron los linfocitos a ese lugar, que no es común que sin la evidencia de haber encontrado sangre, no es común que se encuentren en el líquido pleural. Los encontraron, yo me imagino, porque ya había sangre ahí. Pero sí es muy rara la presentación extramedular. Ok, muy bien. Pues nada más agradecerla. Me gustó mucho la dinámica. Qué bueno que les estás poniendo ahí todo el power a los chicos. Me da gusto que estén atentos. O sea, yo creo que sí funciona la dinámica de que estén
en sus cámaras encendidas. Ojalá se puedan implementar en las otras clases. En el caso de Jonathan, no sé si alguien quisiera aclarar de que salió con síntomas de COVID, está ahorita incapacitado o algo así. Sí, doctor. Sí, es cierto, está incapacitado ahorita Jonathan, doctor, desde esta semana. Bueno, pero Jonathan tiene varias clases sin venir. O sea, esta semana nada más se incapacitó, es hoy nada más. Sí, también tuve problema yo con el módulo de embarazo de alto riesgo, le tuve que decir por mensaje que se empezara a entrar, pero porque ya yo le iba a tocar la presentación. No sé, alguien ahí, pues si se pudiera comunicar con él para ver cómo se ha sentido y ver la posibilidad de que pudiera entrar, ¿no? Martín Sánchez, también ya hablé con él, Doc, ya había hablado con de la situación de él, pues usted siga como está su calendario y el que no asistió y el que no participa, pues lamentablemente pues va a tener calificación negativa, ¿no? Que va a impactar en su selección de plazas, ¿no? Básicamente. Y así es muy importante la participación, chicos. Para esto yo le estoy considerando dos cosas. Uno, la asistencia, que por asistir se gana calificación, que eso no debe ser. Yo les decía, yo lo voy a considerar únicamente la participación, pero también la estoy considerando. Aquellos que hablan más de una vez y participan más de una vez, les pongo doble o hasta triple participación, dependiendo de qué tan activos se encuentren. Y como dice la doctora Duarte, eso impacta bastante cuando a la hora de ustedes vayan a elegir plaza, se van a arrepentir y van a decir, híjole, me hubiera puesto más las pilas para estar 1 o 5 lugares adelante, que ya no me tocó la plaza, la que yo quería, la que estaba cerca de mi casa, o incluso no alcancé plaza. Entonces es un momento muy estresante en el que se van a ver envueltos cuando llegue ese momento, que se van a arrepentir de haber dicho, debí haber estudiado más, debí haber salido mejor en los exámenes de la residencia. No lo tomen tan a la ligera. De verdad que uno pasa el ENAR y dice, ya la hice, ya voy a hacer voy a terminar residencia y voy a ser médico de base. Pero no lo tomen a la ligera, les queda mucho todavía. ¿Tienen idea ustedes de cuántos salen de medicina interna? O sea, son muchos. En todo el país, ustedes van a competir contra todo el país y los van a acomodar de acuerdo a cómo salieron sus calificaciones del IMSS. Así los van a acomodar. Entonces, si no se ponen las pilas y empiezan a salir mejor en los exámenes, pues les va a tocar un lugar muy lejos, ¿sí? Entonces vean por su futuro, chicos. Y también independientemente también del lugar, ¿no? Yo creo que el reforzar estos temas que básicamente el día al día podemos enfrentarnos, pues el hacer un diagnóstico oportuno, el darle la oportunidad al paciente de que pueda recibir un tratamiento y hacer el caminito, pues, para que pueda estar a la brevedad posible con el especialista, pues eso también es otra satisfacción, ¿no? Y otras es otra cuestión que está también en nuestro proceso de formación, ¿no? Entonces no hay que dejar de lado también la importancia de ver estos temas y agradecer siempre el tiempo a los médicos que nos están apoyando en corregirnos, en decirnos, saben que esto es importante. Eso es lo más importante, yo creo, de todo, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, chicos. Si la doctora ya no tiene algo más que comentarles, pues yo creo que ya daríamos por terminada la clase. El día lunes es la siguiente, ¿no? Sí. Día lunes, ok. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a los chicos. Ojalá me sigan mandando el link. Gracias. Sale. Buenas tardes. Bye. Buenas tardes. Bye, chicos.